Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Este es su programa Excelencia Personal con un tema súper interesante: cómo educar al adolescente. El tema lo propone la doctora Raquel Peisseco-Vicius, pues quien decía antes de entrar de lleno a este programa que es una etapa que a veces le tenemos pavor los padres de familia, y hoy vamos a ver que es muy rica, que hay muchas cosas que se pueden hacer, y que también, yo creo que por ahí nos vas a hablar, Raquel, de nuestra propia adolescencia, y a veces por eso nos da miedo entrarle a la de nuestros hijos. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias, mis queridos Nelly y Gerardo, y al apreciable público. Bienvenida, Raquel, bienvenida. Bueno, como tú dices, la adolescencia es una época que nos da mucho miedo. Así es. Y cuando uno dice, ¿cómo están tus hijos? ¡Ay, en la adolescencia! ¿Qué quiere decir? Es una época conflictiva. Y tal vez porque recordamos nuestra propia adolescencia, los problemas que pasamos, cómo lo vivimos, cómo reaccionamos. Además, también es la edad de la rebeldía. Es cuando el hijo se rebela contra los padres, está buscando, está fantaseando, está idealizando, quiere un mundo nuevo. Y ahorita me acuerdo que quien decía, quien no es socialista a los 20 está mal, y que lo sigue siendo a los 40 también está mal. Es que es una edad de veras de rebeldía, en que tú tienes muchos ideales y quieres cambiar el mundo. Y nos da miedo porque recordamos nuestra propia adolescencia. ¿Qué pasa en la rebeldía? ¿Qué hay que hacer? Pues es que en la adolescencia hay que hacer todo. Es una época decisiva en la vida del ser humano, y depende cómo se resuelva la adolescencia, así va a ser la vida futura. Adulta. ¿Qué pasa en la adolescencia? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto problema? Porque es el cambio hormonal. Es cuando el hombre pasa de niño, pues es en su camino a la adultez, es un desarrollo del cuerpo, es un desarrollo de los órganos sexuales, la hormona está a todo lo que da. Sí, son muchos cambios en conjunto, ¿no? Son muchos cambios, y esto da miedo. ¿Cómo lo vas a resolver? Fíjate que la adolescencia, todos los problemas que vienes cargando de la infancia, tienes la oportunidad de resolverlos en la adolescencia. Si no los resuelves en la adolescencia, los vas a ir cargando y llevando, arrastrando, sí. Esa es la palabra, a tu relación de pareja. Y ahí es donde se va a complicar más la cosa, porque a la hora de elegir pareja vas a escoger a alguien que esté en la misma onda que tú, ¿no? En la misma frecuencia. Que empatan los problemas, no los mismos, pero sí la misma cantidad o gravedad de problema. Y se vuelven patologías compatibles. Así es. Entonces, la adolescencia es una edad de decisiones. ¿Qué le pasa al adolescente? Generalmente el adolescente busca la compañía de sus amigos, porque ellos lo entienden, están pasando por lo mismo. Y si el adolescente no tiene mucho apoyo en la casa y no tiene comunicación con los padres, se va a ir con los amigos, y entonces también es muy peligroso. Los padres tenemos que ver quiénes son los amigos de nuestros hijos. Sí, porque los van a influenciar para bien o para mal. Entonces aquí es muy importante que se haya establecido una comunicación desde que son chicos, que los niños se acostumbren a platicar con los padres, a contarles sus problemas, a preguntarles lo que no saben, porque hay veces que los hijos ya le dan lecciones a los padres. Y cuando se informan de lo que les dicen los compañeros, generalmente la información está mal dada. Sí, claro. Entonces, el adolescente se prueba varios sombreros a ver cuál le va a quedar. Entonces es la edad en que pueden probar drogas, o prueban el alcohol, o prueban fumar, y si no lo haces, ¿qué te dicen tus compañeros? No seas marica, te van jalando. Porque es una etapa en la que es mucho más importante pertenecer al grupo, sentir que estoy con mis cuates y que sí entro con ellos, o sea, sí me llevo con ellos y encajo.
Eso es más importante para el adolescente que pertenecer a mi familia. Y no es que no quieran a los papás, no es que los odien, no es que la rebeldía sea porque ya no se sienten parte de esa familia, sino porque tiene que ser la reafirmación que se les da y el autovalor que van consiguiendo es de afuera, porque ya lo demás ya vino, los primeros años de vida, esa autonomía, esa confianza básica, esa autoestima que fueron desarrollando, ahora es cuando tienen que ir allá afuera y mostrar. Entonces, pues, si no hemos sentado buenas bases sólidas en este adolescente, y es cuando hay muchos problemas. Y además hay una etapa donde el adolescente dice, todo esto lo creía o lo hacía porque mis padres me lo impusieron, o yo tengo que decidir por mí mismo si esto es lo que quiero o quiero otra cosa. Y eso obviamente a muchos papás pues, los pone a temblar. Sí, Gerardo, porque si no ha habido comunicación en la casa, si los valores no están bien establecidos, entonces el muchacho tiene necesidad de pertenecer a un grupo. Uh-huh. Es una edad en que lo necesitas. Y depende también de ti la influencia que los amigos van a tener sobre ti. Si tú no eres una persona emocionalmente estable, con valores bien establecidos, entonces los amigos te pueden jalar. Uh-huh. Y si no haces lo que ellos quieren, no te van a aceptar en el grupo. Entonces tú, por ser aceptado, pues puedes hacer muchas cosas a lo mejor de las que no quisieras hacer. De las que no estás tan seguro. No estás tan uh-huh. seguro, pero a ver, si no bebes, si todo mundo bebe, ¿qué van a pensar de ti? Uh-huh. Ya no seas marica. O claro. Si no quieres sumar. Y te lleva la corriente, ¿no? Te lleva es mucha la presión que se da en ese ámbito. Bueno, y desgraciadamente hoy en día nuestra sociedad anda bastante mal, entonces la influencia suele ser bastante negativa. Entonces la casa aquí juega un papel muy importante. Los padres tienen que acompañar al adolescente, tienen que saber entenderlo, no criticarlo, sino entenderlo, porque también los estados de ánimo son muy cambiantes. Uh-huh. Sí, eso hay que saberlo para que el papá no saque también su propia adolescencia y inmadurez y al rato están de la greña, ¿no? Bueno, es que la adolescencia de tu hijo despierta tus uh-huh. propios problemas no resueltos. Uh-huh. Eso es fuerte, pero es real. Es real. Entonces, el padre tiembla ante eso, ¿no? Porque tiene que enfrentarse otra vez con sus propios problemas. Y generalmente, pues el hijo repite patrones. Oye, Raquel, ¿y cómo acompañar respetuosamente a ese hijo, pero dándole también su espacio? Y no pasarte fácilmente al empalagar al hijo y acorralarlo, y entonces sale peor porque sale huyendo. Y cómo hacerlo que no es ni muy, muy, ni tan, tan, ¿me explico? Porque ese es el meollo, yo creo, de muchos padres, ¿no? Que dicen, es que si me acerco se enoja y entonces sale peor. Pero de repente estoy encima de él y de repente estoy alejado y es complicado. ¿Qué te parece si no lo dices después de esta pausa? Volvemos. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Pues hoy que estamos hablando de cómo educar a los hijos adolescentes, yo creo que uno de los pilares que hay que tomar en cuenta, súper importante en la relación de padres con hijos adolescentes, es el respeto. Porque cuántas veces se nos olvida, ¿no? ¿Cuál es el sentido de lo que queremos educar? A veces no es tan trascendente lo que está sucediendo, a lo mejor una tarea o no sé, como tu relación con ese hijo, y se te olvida y eso se va de lado y ya no lo puedes reparar. En cambio una tarea, bueno, viene una calificación X, no es tan trascendente y se educa en el respeto, pero el respeto es un vaivén, o sea, de nosotros a los hijos y de los hijos a nosotros. No nada más esperarlo, porque cuando oímos esta palabra, que es la capacidad de responder, ¿no? de los seres humanos, pues se nos olvida que nosotros somos los que formamos ese respeto. Fíjate, yo creo que con el adolescente hay que usar muy poco el no y muy poco los castigos. Aquí lo que vale es la comunicación y la empatía. Y es interesante y además importante, yo considero que el padre
o la madre platique de su propia adolescencia, cómo le pasó a ella o a él y las experiencias que esto le dejaron, y comunicarse con el hijo, explicarle por qué una cosa sí, por qué otra no. Mira, yo te entiendo, pasa esto y yo aprendí que esto y esto y esto, pero también dejar que el hijo, bueno, pues experimente lo que tiene que experimentar, porque si no le das permiso, lo va a hacer a la fuerza, lo va a hacer escondidas. Totalmente de acuerdo contigo, Raquel, y nada más un punto. Dentro de todo esto que estás mencionando, creo que también es muy valioso decirle y advertirle al adolescente, tus actos tienen consecuencias. Y las consecuencias de tus actos las vas a vivir y las vas a afrontar tú. Puede perjudicar a la familia o a tu entorno, pero principalmente el que va, lo que tú elijas, no va a estar aquí defendiéndote papá, mamá, de las cosas que acontezcan porque tú lo estés buscando. Entonces, que sepan que es libertad, no libertinaje. Y que sepan que si una mala decisión viene, pues va a tener que haber una consecuencia de eso, no un castigo, ¿no? Para que de alguna forma también el adolescente vaya diciendo, ok, tomo mis decisiones, pero no las tomo a la ligera. Mejor tomarlas en conciencia, Sí, ¿no? pero esto es producto de una comunicación, en donde le dices, mira, yo entiendo, a mí me pasó también esto, y tú tienes la libertad, pero yo te digo, esto es lo que puede suceder, esto es lo que yo considero. O inclusive te digo que si quieres, te digo qué es lo que puede suceder o no. Y si no quieres, ni siquiera te lo digo. Sí. Y ahí es un riesgo bien fuerte. ¿Cómo no le voy a decir a mi hijo eso? Pues en una de esas igual y no se lo dices. Porque lo que menos quiere un adolescente es que lo estén sermoneando. Esa es la peor manera de Sí, pero relacionar. no lo ceremoneas. Claro. Le dices, mira, yo creo que esto te puede traer esta consecuencia, te lo veo por experiencia, Claro. pero tú tienes la libertad de hacer lo que quieras. Ahora, esa libertad hay que darla siempre y cuando no ponga al muchacho en peligro. Claro, Claro, su vida, en fin. Sí, claro. porque tampoco le vas a dar las libertades así nomás. No, hay normas y hay límites. Hay normas, sí, hay límites. Entonces le dices, tú tienes la libertad de esto y esto, pero hay cosas que no te puedo permitir. Por ejemplo, si vas a decir que vas a llegar a las 4 o 5 de la mañana, pues eso no te lo puedo permitir porque yo no estoy tranquilo, es una ciudad, hay mucho peligro, y yo Claro. creo que... Y hay un horario donde te puedes divertir y lo recorres. Porque y punto. también tiene que tener límites, no le vas a Claro. decir no y no lo vas a castigar. Sí, ni le vas a decir, autorrige toda tu vida y en la torre, no, en esta casa hay estas reglas. Y las reglas, mientras más chiquitos, desde chiquitos se les vaya estableciendo cada una de estas reglas, cuando llegan a la adolescencia habrá unas que cambien, pero los acostumbramos a que hay reglas. Gerardo, las reglas tienen que cambiar. Exacto. Conforme cambia Por el supuesto. niño, cambian las reglas. Pero a lo porque- que voy es, tienen que existir desde antes, para que en esa etapa que es complicado, de alguna forma ya esté también acostumbrado a que hay reglas. Bueno, y si si no desde antes no existen, le hay que ponía yo ponerlas. reglas, ups. Bueno, claro que lo ideal Es que siempre. es que haya reglas desde un principio Claro. y que haya comunicación desde un principio, porque entonces ya te facilita el trabajo. Pero luego hay padres que llega el chico a la adolescencia y dice, es que no me cuenta nada, es que hace lo que quiere, es que llega a la hora que quiere. Bueno, está bien, no hiciste tu tarea anteriormente, pero ahora ¿qué vas a hacer? Pero ahora también es más difícil acercarse al muchacho para que te comunique, porque no existe esa costumbre y esa confianza. Y menos aún si lo has reprimido en algún momento y le dices, lo descalificas por algo que hizo, No, entonces olvídalo. este chico ya no te va a querer contar nada. Claro, pierdes toda la confianza. Claro, porque pierdes no va a su querer confianza. ¿a quién le gusta que le estén descalificando? Y le voy a contar esto y ya sé lo que me espera, mejor no le cuento nada. Sí, Perdón, mejor me entonces, aíslo, claro. Lo dejo para mí. establecer la confianza con un hijo es muy importante. Cuéntame, no te voy a descalificar, te voy a entender. Sí, que no me acuerdo con quién lo platicábamos, pero de repente creo que con Patricia Graín, que de repente las respuestas exageradas con el hijo, ¿no? Que nos viene a contar una situación difícil de la escuela o alguna situación que ni siquiera le sucedió a él, pero que es formativa. Entonces el hecho de que tenga la confianza es maravilloso y que nos venga a contar a nosotros, es lo que más anhelamos. Si en ese momento papá o mamá ponen cara de susto y, ay no, qué barbaridad esto que me estás diciendo, ¿cómo es Sí, posible? no, ya. ¿Cuándo va a volver a venir a decírtelo? Sí, Aunque o sea, ni siquiera le haya sucedido a él o a ella, ¿no? Y él mismo va a decir, mi papá o mamá pues no están aptos para que yo les comente esto. Entonces al rato se va a volver un problema, entonces mejor no digo nada, ¿no? Sí, tienes que O- prepararte para no espantarte de nada. Esa es una, no espantarte. Y la otra también muy buena, el no opinar si no te está pidiendo opinión. Y inclusive hasta empezar diciéndole, ¿y tú qué opinas de esto que me estás contando acerca de fulanito que sucede en la ¿Cómo escuela? lo ¿Cómo ves? lo ves?
¿Qué reflexión hay? Por entonces ya, mi opinión de hijo es importante para ti, que eres mi padre. Wow, el día de mañana tu opinión va a ser importante para mí. Fíjate, Gerardo, que esa pregunta, ¿tú qué opinas?, es muy importante. Sí. Porque yo recuerdo pacientes que me decían, es que cuando yo era chica y opinaba algo, me decía, tú cállate, tú qué sabes. Sí. Entonces, con eso ya te sellaban la boca y ya no la volvías a abrir. Y volvemos al tema de la descalificación, ya lo habías mencionado, es lo mismo, ¿no? Entonces, tienes que Eso tener... es una falta de respeto. Claro. Bueno, tienes que tener mucho respeto por el hijo. Y fíjate que en los adolescentes es impresionante cómo de repente, y es lógico, se toman más a pecho las cosas. O sea, un amigo le puede decir, ay, tú cállate y no pasa nada. Pero papá o mamá me dicen, tú cállate, entonces ahí sí están tocando una fibra súper sensible, porque para mí es muy importante lo que opinen de mí, papá o mamá. Entonces, aguas, porque además recuerden que papá y mamá somos el modelo a seguir. Claro, van adoptando y agarrando otros modelos. Sí, sobre todo el de los padres. Que puede ser, no, pero me refiero a adultos, puede ser un buen maestro que les resultó, que les llamó la atención por alguna razón y entonces dicen, no, pues este maestro es lo máximo, ¿no? Y Porque de grande X, quiero ser como él. y Ajá, quiero ser exacto. como él. O algún modelo no tan bueno, ¿no? Que Un puede rockstar. ser, sí, un rockstar o alguien público que a lo mejor es un drogadicto, pero que por alguna razón le llamó la atención esa un futbolista. característica. Entonces hay que tener cuidado porque como padres seguimos siendo un modelo a seguir y si ese modelo está por los suelos, está para ayudar, no respeta, insulta, descalifica, enjuicia, híjole, va a estar difícil que se identifiquen contigo o que quieran ser como tú. Sí, o que las cosas vayan en paz, va a estar muy difícil. Yo creo que tienes que respetar mucho, respetar su intimidad. Si él está en su cuarto y tiene la puerta cerrada, tú no puedes abrir la puerta y entrar nomás así. Tienes que tocar. Porque si hay algo que les molesta, es que te metas así nomás porque sí, ¿no? Porque es su cuarto, es su espacio y tú tienes que respetarlo. Además se aíslan mucho, buscan a veces oír música más fuerte, en fin, empiezan a ver cosas que dicen, es que antes no era así, pues date cuenta que tu hijo está creciendo. No, Sí, pues no. antes no era así, pues, pero es que hay cambios. Claro, Entonces, claro, justamente. Y es importante también establecer, normas y límites, por ejemplo, con el uso de celulares, con la mochila. Y luego las mamás dicen, híjole, sí la reviso, no la reviso, sí la reviso, no la reviso. Y es como se han dado cuenta. Una mamá me platicaba que su hijo recibió una carta, pero tremendísima, que el hijo no sabía si decirle a la mamá. La carta se la había escrito una chavita al hijo. Atrevidísima, no les voy a platicar qué detalles. raro. Entonces la mamá iba, creo que iba a ser Semana Santa, vacaciones o algo, y entonces agarró la mochila para lavar la mochila, entonces sacó todo y se la sacar encontró. mugrero, ¿no? Y ya que se la encontró, pues la leyó. Qué casualidad, ¿no? Nos dices qué opinas de esto después de la pausa. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Amigos, hoy en Excelencia Personal un tema súper interesante acerca de la educación de los hijos adolescentes. Y bueno, les planteaba este suceso, ¿no? Este escenario, sí. El escenario en el que la mamá limpia la mochila y entonces se encuentra una carta. Y bueno, sí se armó toda una polémica incluso en la escuela. Y la carta era de una chavita que le hace ahí como muchas propuestas Insinuaciones sexuales abiertas, ¿no? directas. El chavito no estaba sabiendo cómo manejar esto y no sabía si hablarlo o no con sus papás. Entonces, al encontrarse la carta, pues la mamá la lee. A ver, cuéntanos, ¿tú qué opinas de esto, Raquel? Perdón, yo creo que yo hubiera hecho lo mismo. Yo leo la carta. Pero ¿cómo lo manejo? ¿Cómo manejo la información que he obtenido? No le puedo decir al hijo, ¿sabes qué? Leí la carta. O regañarlo, ¿no? Pues el No, qué culpa, digo. porque no tiene la culpa. La chica se lo mandó. Pero pero yo me guardo la información. Pues es como en terapia, ¿no? Y en algún momento va a salir el peine. Entonces, cuando me lo comente, como yo ya sé de qué se trata, pues le hago preguntas, si es que me dice. Y si no, digo, algo va a salir porque al chico le está molestando el asunto, pero algo sí es importante. Yo no le puedo decir al niño que leí la carta, porque se va a molestar, se va a enojar.
Sí, yo y tengo que se va a respetar. encriptar. Y Ahora, depende de la relación que tengas con el hijo también, ¿no? sí, pero de todas maneras yo no le diría que leí la carta, porque me va a decir, ¿con qué derecho la leíste? Claro, es una Imagínate, falta de respeto a ver, finalmente, ¿no? si alguien va a arreglar tu mochila y cae o tu bolsa y cae una carta y la leen, ¿a ti te gustaría? No, por supuesto que no. Claro que no te gusta, pero entonces no se lo dices, pero la información la guardas porque en algún momento la vas a necesitar. Y eso te va a ayudar para entender pero nunca le vas a confesar a él que la leíste, porque entonces sí se va a enojar. Es abusar, es meterse en la intimidad, ¿qué te Oye, importa? y si se entera de que la leíste, pues reconocerlo. Sí, no lo O sea, no niegues. mentirle, ¿no? Claro, No, lo sí, niegues. que Ese es leíste la otro punto, carta. ¿no? Claro. Pues sí, fíjate. Pero lo importante sería, como bien comentas, Raquel, o sea, decir, mejor ver cómo fomentar ciertas preguntas o diálogos con el hijo para ver si él se anima a compartirte un poco de lo que aconteció. Y como previo de esto, creo yo que es fundamental decirle a todo adolescente, no hay nada que tú me puedas contar que diluya en absoluto, así en ningún grado, el amor que siento por ti. Bueno, Hacerle eso sí. saber eso al adolescente. El amor al hijo tiene que ser Así incondicional. es. Hagas lo que hagas, yo te quiero. Le pase lo que le pase, acontezca lo que Ahora, acontezca. preguntas acerca de la carta para sacarle es muy delicado. No. Porque si no sabes exactamente qué preguntar, el otro se va a sospechar. Mi mamá, ¿por qué claro, me termina pregunta sabiéndose, esto, no? claro. Algo sabe. Entonces sí te tienes que hacer como la que no sabes nada. Si surge algún problema relacionado con la carta, entonces tú ya sabes de qué se trata y sabes cómo contestar. Ahora, aquí es importante, mira, tú tienes... ¿De qué se trata? Tienes que enseñarle al hijo a ser responsable y a volar solo. Esa es parte de la educación. Es parte del ensayo de la adolescencia. Pues, De sí. la adolescencia. Entonces, tienes que platicar mucho con él, razonar con él por qué esto sí y por qué esto no. Y qué es lo que tú quieres. Exacto. Ahora, los amigos también tienes que saber con qué amigos anda. Y también por qué andas con él, qué es lo que te gusta y en qué te tienes que cuidar, ¿no? Sí, que tienen en común, en fin. Pero mira, regresando al tema de la carta, Raquel, o sea, no me refiero a preguntarle sobre la carta, sino a, sé por dónde va la cosa. Bueno, a lo mejor no hablo abiertamente de eso, pero sí le digo, oye, ¿sabes que estás llegando a una etapa donde las niñas se interesan de tal forma, donde puede acontecer esto, y pones a lo mejor unos ejemplos que no vayan directamente descubriendo la carta, pero que sí vayan permitiéndole saber que él está entrando a otro contexto y a otra realidad en su vida, donde van a acontecer o pueden acontecer ciertas cosas a su alrededor, y que es importante de ahí saber su opinión, saber cómo él manejaría ciertas situaciones, ciertas cosas, y de ahí irlo procurando encaminar o orientar. A eso me refiero. Mira, a lo mejor la carta te anima a hacerlo, pero en realidad tú tendrías que hablar con el hijo antes, con carta o sin carta. Claro, eso porque siempre. está entrando a la adolescencia y está entrando una edad de peligro, y ahorita como andan las chicas, ¿verdad? ¿Y cómo andan los Afortunadamente, chicos, en sí? el caso que les planteé, la mamá ya había hablado ese tema con el hijo. Bueno. Y me acabo de acordar que aparte de la carta, ¿no? Lo que había en la mochila eran unas pantaletas de mujer. No, de bueno. la chavita. Entonces era una insinuación muy directa con todo y pantaletas. Entonces, obvio que, ¿Sabes? imagínate, se iban a aparecer en algún momento. Sí se hizo todo un pancho escolar. No, pues cómo no. Porque estaba suscitándose esto, ¿no? Que era como que una insinuación, y entonces las mujeres metían sus pantaletas en las mochilas de los hombres. No, y sí, con- no, O sea, ya era un tema de toda la escuela. Pues no sé si ese grupo o, Sí, vaya, o en pero- la escuela, ¿no? Vaya, pero no era imagínate. solo un tema aislado, ya No, había no era un tema acontecido. aislado. Entonces sí tuvieron que abrirlo, ir a la escuela, con los maestros, y que Mira, estuvieran al pendiente, tenemos ¿no? un gran problema en México. ¿Cuántas madres solteras y a qué edad? Claro, Así es. claro. Chicas que fastidian su vida, que no terminan carrera, que no tienen de qué vivir después y que pues por un momento de placer tienen toda una vida de sufrimiento porque no están preparadas, no se les ha educado, no se les ha enseñado. Y una adolescencia mal dirigida te puede llevar a drogas. A marcar tu vida. Sí, a marcar tu vida. A marcar tu vida. A marcar tu vida en la infelicidad, que es lo que nadie queremos para nuestros hijos. Y peor tantito en este caso, como menciona Raquel, que de pronto está el adolescente, le gana la hormona, pasa lo que sea, se embaraza, y entonces a veces los papás dicen, no, que nadie sepa, la honra familiar, mejor vamos a abortar. Y entonces, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Y qué estás fomentando? Porque ahí también se van a arrastrar muchas consecuencias muy fuertes que las arrastran el resto de la vida, ¿eh? Y que Nadie no les habla casi dicen a de las eso. a ver, no les dicen porque no les explican. A ver, tú vas a iniciar tu vida sexual, pues estos son los peligros.
estas son las consecuencias que puedes afrontar. No es nada más una enfermedad Estas son las puertas venérea. que estás tocando. Estás exacto. tocando, No, las sí, puedes, te puedes responsabilizar con estas Tienes que consecuencias, ¿sí o preparar a no? los hijos, porque hoy en día las cosas están tan adelantadas y además los hijos no están ocupados con actividades, también tienen demasiado tiempo libre, están demasiado consentidos. Como los padres trabajan todo el santo día, entonces los compensas con el coche, con regalos, con cosas. Sí, con la tableta, con la computadora. Sí, porque toda esa falta de riqueza emocional la quieres suplir con riqueza económica, ¿no? Con cosas que les compras y les haces. Y así con no lo estás material. educando. Tenemos que estar conscientes de toda la responsabilidad cuando tenemos un hijo adolescente, dedicarle tiempo y entender sus necesidades y prepararlo, porque no nada más la muchacha se embaraza, sino que también luego se lleva de corbata al muchacho, pues en fin, a final de él a cuentas ella, los claro. dos están Sí, claro. implicados en el asunto. Entonces, ¿cuántas parejas hay que se van a vivir juntas, pero no tienen de qué vivir? Entonces Claro. los padres los tienen que... Y lo cual tampoco es una solución, ¿eh? Claro que no. Porque entonces, derivado de un error, cometes otros 3 o 4. ¿Y por y qué también es sucede complejo. tanto en esto? Yo no me acuerdo que en mi época había estos problemas. Pues sucede porque Pues lo que decía, si el papá y mamá no están al pendiente y los Esa niños es una, están a la Nelly. deriva de la novela que Y les también por la presenta que sobreoferta, eso es una exacto. relación amorosa donde se Sí, acuestan por- en la primera cita, bueno, pues ¿qué les está quedando? No, en la bueno, cabeza? las Y no hay telenovelas. quien los Sí, las instruya, no hay películas, quien los telenovelas, forme todo. y quien les explique si eso es el amor o no es el amor. Pero volvemos con más después de esta pausa. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Queridos amigos, se pone polémico y muy interesante el tema del día de hoy. Es un arduo tema en donde la labor de los padres, pues no hay que dejarla a la escuela. ¿Cuántos papás llegan? No, educación sexual, no, eso en la escuela. Nosotros no vamos a hablar de esos temas. O a No, mí mi papá nunca me habló de eso, por eso yo no tengo idea. No te pues justifiques. es man. importante estar preparados, ir a escuelas de padres y no dejar la labor a la televisión o a la escuela. La escuela pues tiene la labor educativa, pero la formación en valores viene desde casa. Y entonces esto que nos decías también, Raquel, y lo que mencionabas, Gerardo, lo que hagas en la adolescencia puede marcar tu vida. ¿Y cuántas chavitas no pensaron que era trascendente y abren un perfil de Facebook y empiezan a poner fotos enseñando el brasier o otras cosas Sí, claro. más íntimas? Porque O lo se les mandan hace por muy WhatsApp. divertido, ¿no? Y no pasa nada. Y al rato eso circula por todas las redes sociales. Y pasan los años y ha habido casos Ha habido que casos ya hasta de tienen suicidio. 30 años y piden trabajo y encuentran ese perfil y no les dan el trabajo y se los enseñan, ¿no? Y entonces es tan doloroso porque lo que subieron ya no se puede bajar, ya no lo pueden borrar, ya. Oye, ¿cómo le voy a explicar a mi hijo que lo que yo suba a las redes sociales es público? Si no quiero que tenga ni redes sociales y peor tantito. Si a veces uno como padre no sabe lo que son las redes sociales. Bueno, Entonces, si hay chavitos hoy de día se 8 vuelve una años con obligación, Facebook, claro, imagínate nada y más. debería estar prohibido que lo hicieran a esa edad, porque no es adecuado. Pero hay chavitos de 40 y adolescentitos de 60 haciendo ese tipo de cosas que dices no es creíble en redes sociales. Y digo, no es que critique a nadie, el punto es cómo educar a los hijos, cómo instruirlos en esto, cómo llevarlos de la mano. Y ya lo decías tú, Raquel, es desde antes haciendo una excelente colaboración en comunicación, en cercanía, en lo que tú me digas vale, en nada de lo que tú me digas puede disminuir el amor que yo siento por ti. Y lo que decías ahorita, Raquel, si ve a alguien telenovelas, si ve lo que sea, no es que no las vea, es velas y aprende a analizarlas, No, y aprende que a no las vea el filtrarlas. chavito solo. Claro. Es que mira, tú no puedes evitar... No lo vas a Perdón. aislar, no lo vas a poner en un No capelo. puedes evitar que el chico esté en contacto con el aire contaminado en donde vive. Exacto. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, tiene que filtrar, tiene que saber. Ujú. Sí, en la medida de lo posible que no lo vea y invitarlo a que no lo vea. Pero como lo va a terminar viendo en casa de uno, de otro, de aquel, a ver, aprende a No, analizar. Gerardo, también Mejor eso. te sientas ¿Qué con te él. parece esto? ¿Por qué sí y por qué no? También de lo malo aprendes, porque nada más puras cosas buenas no va a estar preparado, ¿no? Claro. Entonces tienes que aprender. Lo que pasa es que
la sociedad en la que vivimos el razonamiento no existe, porque nuestra educación se ha ocupado de no enseñar a razonar. Sí, nada más memorízale. Sí, porque es muy cómodo. Sí, somos borreguitos, ¿no? Sí, es más fácil manejar un pueblo cuando no razona. Pero con pan y circo. sí, si no razona, pues ahí va. Pero tienes que enseñarles a razonar, a saber que esto es lo que está bien y esto es lo que está mal, qué es lo creíble y qué es lo que no está creíble, ¿no? ¿Sabes qué es muy simpático, Raquel? Me recuerdas un ejemplo muy interesante. Nosotros empezamos a participar en cierto negocio hace algunos años y fíjate que algo de las quejas que recibieron mis padres sobre Nelly y sobre mí, y también de Betty, porque anduvo ahí metida, era que cómo se nos ocurría cuestionarles ciertas cosas que nos decían, ¿no? ¿Por qué decías, a ver, esto que me estás diciendo, perdón? No, esto, perdón, es manipulación. Ah, ¿cómo se te ocurre? Esto es terrible. No puedes decir eso, Gerardo, no puedes decir eso, Nelly y Betty. Y fue una queja recurrente y constante durante muchos años. Y el otro día lo platicaba con mi madre, ¿no? Me decía, es que llegaban y me decían, pues, ¿qué le dijiste a tus hijos y cómo los educaron? Uno, no sueltan prenda. Dos, todo lo cuestionan. Bueno, pues claro, es lo que tenemos que hacer. Porque Hijos que no está de cuestionen moda las la cosas. ética. Y eso yo creo que sí hay que retomarlo. Yo creo que nos podemos preguntar, ¿no? En esta sociedad podríamos ser mejores y los adolescentes que son tan soñadores y tan idealistas, pues eso está maravilloso. Y Hay que entonces encauzarlos. decirles, a ver, si te ofrecen esto, está tu ética de por medio, vas a enseñar tu cuerpo, tiene tales y tales consecuencias. Si vas a un trabajo que a lo mejor te van a pagar $1,000,000, sí, pero ¿y la ética dónde queda? Trabajos muchos, ética una. Entonces, ¿qué decides, no? Y entonces, a lo mejor platicándole, como decíamos, de ejemplos de amigos y que nos sirva cuando ellos vienen y nos cuentan lo que decíamos. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Tú qué harías? ¿Tú crees que está bien? ¿Tú crees que está mal? Y platicarlo para que ellos vayan tomando sus decisiones y nosotros confiando en esas decisiones, si es que los hemos formado, si es que tenemos una relación cercana y si es que han crecido en valores. Yo creo que una de las cosas más importantes es enseñarle a los hijos a cuestionar. Exacto. Claro. Y cuando les lees un cuento, por ejemplo, Sí, bueno, a ver, ¿tú qué crees? ¿Quién es el personaje más importante? ¿Por qué te cayó bien? ¿Tú crees que hizo bien esto? ¿Quién es el antagonista? O En cómo, fin. digo, cuando estás educando a un hijo, a ver cómo terminarías tú el cuento, ¿crees que fue justo? Esto es muy importante para que el niño aprenda a valorar y a razonar, Claro. y no nada más que lo lleven así ciegamente, ¿no? Oye, además hay una cosa, Raquel, muy importante que de verdad le quiero hacer mucho énfasis a los papás. ¿Sabes que el día que a tu hijo lo inviten a tomar droga, tú no vas a estar al lado? Hay que saber eso, Raquel. Tú no lo van a hacer al lado tuyo. Serían incapaces de delante de ti decirle a tu hijo, ¿qué onda? Entrale a la droga. Y no puedes Entonces, ¿qué vivir tenemos pegado. que hacer? Exacto. No puedes vivir y no lo pegado. puedes meter en un capelo. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Hablarle desde antes. Las múltiples consecuencias que puede traer eso, la porquería de vida que puede generar el consumir droga, y entonces que él solito tome sus decisiones, pero que diga, así te digan que es una magia, que vas a vivir tu realidad virtual, que es el mundo perfecto por lo que puedes alucinar, en fin. ¿Sabes qué? Te va a esclavizar y darle casos y mostrarlo y advertirle de eso. Y oye, pero es que no, mejor que no conozca ese mundo, mejor que no lo conozca previamente. ¿Y qué quieres, papá? ¿Que lo viva? Y que el día que lo viva ya no sepa cómo salirse, mejor vámonos un poquito antes. Y entonces, mucho es mentalidad de prevención, Raquel. Tú no puedes tapar el sol con un dedo. Así es. Esa es la vida. Y como tú dices, el padre no va a estar siempre con el hijo. Sí. No lo va a estar cuidando. Y va a ser lo mismo para el sexo. No le van a ofrecer sexo delante de ti o delante de la mamá. ¿Estás de acuerdo? O sea, No, es que tiene que ser responsable en cualquier acto de la vida. Esa es parte de la educación. Ahora, si le enseñamos cómo son los políticos de este país, lo importante no es robar, lo importante es que no me vean. O lo importante no es robar y que no, la cosa es que no me cachen y que ya termine el sexenio y yo me vaya. O que ya me vaya yo a otro país y esté exiliado, pero que entonces mis amigos de adentro de este país me protejan. Caray, eso no es lo importante. Tenemos que enseñarles a los hijos, no es si te ven o no te ven. El tema es que seas íntegro y va por otro lado todo. Volvemos con más.
porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Queridos amigos, hoy en Excelencia Personal con la doctora Raquel, pues algunas conclusiones sobre este tema de educando hijos adolescentes. ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, Aparte, antes, perdón, Raquel, de cederte el micrófono, Sí, mencionarlo de una vez, ¿no? decirles, tenemos una serie buenísima con Laura de la Fuente, que ella estuvo haciendo muchos programas, desgraciadamente no ha podido venir por su agenda súper Pero ocupada. encontraremos el momento, Nelly. Pero estos ya están en nuestro sitio electrónico y entonces los pueden aprovechar, escuchar papá y mamá, volver a escuchar, tomar anotaciones y es como si tomaran un curso. Y a veces lo que decía Raquel, o sea, no sabe el padre de familia, todos queremos que nuestros hijos brillen, que nuestros hijos en la adolescencia crezcan, saquen lo mejor de sí y se hagan hombres de bien. Pero como no tenemos idea cómo hacerlo, cometemos una infinidad de errores y entonces, ¿cómo le hablo de sexualidad si no tengo idea qué decirle? ¿Y cómo le hablo de sexualidad sin interesarlo en el tema más allá de lo que deba él de saber? Y entonces, ¿qué sucede? En estos programas que está mencionando la doctora Nelly Canseco, justamente Laura nos va llevando paso a paso en las distintas etapas de nuestros hijos, cómo hablarle a ellos, al varón, y cómo hablarle a ellas, a las mujeres, para que podamos irlos llevando de mejor manera. Y a veces, como decías, tiene uno que escuchar el programa y escucharlo otras 2 veces y decir, es que no tuve idea de qué decir. ¿Para qué? Porque hay diferentes etapas, ¿no? Pero eso es importantísimo. Ok, lo que no sabes hacer te tienes que preparar y aprender. Claro, Gracias. aprender. Ahora, no nacemos sabiendo cómo ser padres, queremos lo mejor para los hijos, no siempre sabemos cómo hacerlo, por eso hay que informarse, hay que preguntar. La adolescencia es una etapa muy difícil porque hay muchos cambios hormonales, el muchacho crece, se desarrollan sus órganos sexuales, la hormona está todo lo que da. En esta época hay que acompañar al hijo, hay que entenderlo, no criticarlo, no castigarlo, usar menos el no. Te quiero mucho, hagas lo que hagas y platico con él y le explico y le digo los pros y los contras de algo, le enseño a razonar y a ver las consecuencias de sus actos y enseñarle que él va a ser responsable de las decisiones que tome. Pero él tiene que entender que yo lo apoyo y lo acompaño en esta etapa del viaje que es bastante complicada y donde yo voy a procurar que yo sea importante en su vida y no que los amigos pesen más que los padres, porque puede ser que se vaya con malas compañías. Tengo que estar al pendiente de con quién se va, cuáles son sus amigos. Y Raquel, y eso último que dijiste, en vez de decírselo, hacérselo saber. Exacto, es involucrarme y es que él solito diga, mis cuates son lo máximo, pero mamá y papá tienen un lugar en mi vida impresionante. Sí, claro, que si se han acostumbrado desde que eran chicos, estará Claro. mejor el resultado. Claro. Y si no, trata de acompañarlo en la adolescencia, que él sienta que ahí estás, Así es. que puede contar contigo. Y Convertir una tenemos- etapa difícil en una etapa hermosa, haciéndonos responsables. Una etapa de exploración, ¿no? Así es. Con los Y retos. acompañándolo con respeto, sin atropellarlo, sin Así es. imponerle y demostrándole mucho amor. Y mucha suerte si tienen hijos adolescentes. Pues hay mucha información y sí, como bien dices, hay que prepararnos. Hay libros, incluso un libro del licenciado Gerardo Canseco que tenemos en nuestras oficinas sobre la adolescencia. Tenemos conferencias en video y en audio que pueden ser muy útiles y tan actuales como lo que se vive hoy día. Sí, el libro es Adolescencia Conflictiva, tú puedes suavizarla. Ese es el tema. Y hay unas conferencias buenísimas sobre estos temas con el licenciado Gerardo Canseco. Así que Llamen pues, a las oficinas de Excelencia Personal. Les compartimos el teléfono 56 82 75 00. Y por favor, tu teléfono, Raquel. 52 51 28 07. 2807 al final. Gracias, Ay, Raquel. amigos. Muchas gracias por el tema del día de hoy. Excelente propuesta. Y lo estaremos abordando, como saben, es un tema recurrente. También hay programas con el doctor Aguilar. Así que recuerden que tenemos toda esta información en nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx y cualquier información 5682 7500. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.